Llegó el mejor partido de la temporada, la final de la Champions League entre Inter de Milán y Paris Saint-Germain. Y hoy analizamos todo, cómo llegan los equipos, quiénes van a jugar y todos los secretos del partido. Y lo mejor es que no lo hago solo, nos acompaña de nuevo Pepe del Bosque, el mejor analista de todo México, comentarista de la Champions League y de la Premier League en TNT Sport. Así que los dejo con la charla que quedó muy bonita. Espero que les den un buen like y que les guste la charla. Y pues los dejo con la plática que tuvimos con Pepe del Bosque. Ya mañana es el mejor partido de la temporada, o por lo menos el más esperado. La sensación de que llegan dos de los mejores equipos, sin ninguna duda, pero para mí una muy diferencia en cuanto a lo físico y en cuanto a lo anímico. El Ujú. PSG viniendo muy arriba y el Inter con la sensación de que es lo último que les queda. Totalmente, Charlie. Y además porque han perdido la Serie A italiana. No quiero hablar mal del Napoli porque me parece que Antonio Conte ha hecho un trabajo espectacular, pero sí creo que el Inter tenía la obligación de ganar de nueva cuenta el Scudetto porque tiene el mejor equipo de la Serie A italiana. Creo que el hecho de que vimos tantas rotaciones a lo largo de curso justifica la postura de Simone Inzaghi, porque a pesar de que tiene un muy buen once, tenía que rotar, incluso cuántas jornadas no nos mató en el Fantasy de Champions, porque Toda la fase de buscábamos, grupos o la primera liga es de lo que te suplentes. digo, totalmente. En fase de liga siempre cambiaba, así como en anteriores campañas en fase de grupos. Entonces, creo que el primero que sabía que se podía llegar a quedar corto en cuestión físico era el propio Simone Inzaghi. Perdona, esto después lo corto. ¿Te pasas un poquito a la izquierda, por favor? A tu izquierda. Ahí, o ahí, Al otro lado. Es que a lo mejor. Ahí ahí, está. Seguimos normal. perfecto. Eh, y de hecho yo creo que Inzaghi ve el 11 titular que lo tiene establecido y al final armamos los 11, pero es que la gente ya se lo sabe de memoria con el 11 que va a jugar cada equipo. Pero De también hay un acuerdo. tema de que la liga en la Serie A está bastante más competida, que había muchísima más pelea, sobre todo por el Napoli que se la acaba ganando en la última jornada. El PSG no tiene esa presión ni en la jornada 10 ni en la jornada 20. O sea, en ningún momento tiene una plantilla que mínimo se le acerque. Entonces el 11 titular puede jugar literalmente media liga, que con los Ujú. suplentes prácticamente la ganas, cosa que el Inter no se puede permitir en Serie A. No, porque el reto es mucho mayor para el Inter en Serie A. O sea, yo creo que son plantillas más o menos de un nivel similar, pero sí creo que en el día a día le favorece al Paris Saint-Germain jugar contra equipos de menor jerarquía, porque en la Serie A italiana puede estar mal la Juventus, pero te compite la Roma, Atalanta, el propio Napoli. Puedes tener un derby de la Madonina en un mal día y te quedas fuera de la final de Copa Italia. Entonces, han pasado muchas cosas que marcan la diferencia. En Francia hay buenos proyectos. Me ha Sí, gustado esta temporada. A ver, el Marsella creo que ha jugado de bien. Serbia. El Mónaco. Pero si hay, sobre todo en la clase media de la liga francesa, si hay una distancia respecto al top 4 para mí de ligas europeas, ¿no? Inglaterra, la Premier, la Liga en España, incluso la Bundesliga en Alemania y por supuesto la Serie italiana. En cuanto a entrenadores, ¿te parece que son, no sé si de los dos mejores, pero dos de los mejores 3, 4, tirando a máximo 5 de la temporada por exactamente el mismo trabajo? O sea, lo que ha sido Luis Sí. Enrique, que me parece el mejor entrenador que ha tenido este nuevo Paris Saint-Germain desde que está a Qatar, y el equipo que mejor ha funcionado, y eso que con Tuchel llegaron a otra final Uh de -huh. Champions, y con Inzaghi es que sigo pensando que es el mejor entrenador que en Italia, o ahora con Conte quizás esta temporada el segundo mejor, pero que siempre se queda la sensación de que la liga se está quedando un poco corto porque las últimas 5 creo que solo ha ganado 2. Pero aún así, son dos entrenadores que están haciendo campañas y proyectos impresionantes. Sí, yo creo que en cuanto a entrenadores y equipos, ahí tenemos que meter en un top 5 de la temporada, tanto al Paris Saint-Germain, que busca el triplete. A ver, Luis Enrique, el hecho de poder aspirar a ser el segundo técnico que tiene dos tripletes, así como Ujú. ya lo consiguió Guardiola con el City y con el Barça, también Luis Enrique lo hace en 2015 con el equipo culé y ahora está ante una posibilidad tremenda. Ha potenciado mucho al Paris Saint-Germain. Yo me quedaría también, por ejemplo, Tuchel lo hace muy bien, llega a la final de Champions, aquella de la pandemia que pierde contra el Bayern con el gol de Kingsley Coman, pero también Laurent Blanc. Yo creo que hay un salto competitivo en la identidad del proyecto del Paris Saint-Germain cuando estaban los Matuidi, Berratti, Thiago Motta jugando
a un nivel escandaloso como medio centro. Luego tienen ataques muy potentes, Cavani en su mejor nivel, entre Napoli y Paris Saint-Germain, Zlatan cuando jugaba de falso 9, el Pocho Lavezzi. O sea, yo creo que ha tenido bastante nivel el Paris Saint-Germain, buenos técnicos, pero esta es una oportunidad única. Y además, creo que el Paris Saint-Germain, Charlie, superó esa barrera mental, ese bloqueo que podía llegar a tener esta temporada en Champions en octavos, cuando le gana a Liverpool, que en ese momento de temporada muchos decíamos, es la final adelantada, Liverpool, Sí. Paris Saint-Germain en octavos, porque iba justamente al tema de los 5 equipos, ¿no? París, Inter, Liverpool, Ujú. Barcelona, y luego el otro Ya lo va podemos bailando. debatir, ¿no? Pero esos 4 tienen que estar, y el Liverpool, por lo menos hasta enero, era el gran candidato, junto con el Barcelona y junto con el París, a levantar esta orejona. Y que el PSG se los acaba cruzando por la primera mala fase que tuvieron, porque el Paris Y Saint-Germain llega a la final y la primera etapa no es tan buena. es que ahí hay un truco. ¿Es mala fase? Por Sí. los rivales. Por los rivales y sobre todo por un tema muy puntual, la contundencia. Hay un dato Ya, que me vuela la cabeza. Yo creo que los datos siempre se tienen que contextualizar y de tienes que ver acuerdo. los partidos para poder asimilarlos. Pero el Paris Saint-Germain generaba. Hay partidos que merecía ganar 3-1, Sí. 4-1 y los terminaba perdiendo. Veía Mira, los goles esperados, era una diferencia que no tenía ningún sentido. por supuesto. Entonces yo creo que, ¿cómo le llaman? El expected goal, Sí. ¿no? El famoso XG. El Paris Saint-Germain tenía algo altísimo. Solamente te voy a hacer una recopilación de partidos que bien pudo ganar y terminó perdiendo. Por Dale. ejemplo, porque te acuerdas que arranca muy mal la fase de Sí, liga. sí, bastante mal. Contra el Atlético de Madrid, pierde en el Parque de los Príncipes 1-2, gol de Angelito Correa, minuto 90. Contra el PSV Eindhoven, es partido de 5-0 Sí, y sí, de termina ganar. 1-1. Luego sí pierden el Emirates 2-0. Yo creo que fue un partido parejo, pero además el Arsenal tiene el mérito de que ese partido lo gana después de que se les había lesionado Gabriel habrá Martin sido. Odegaard, ¿no? Vale. Odegaard. Luego pierden también un partido clave contra el Bayern Múnich, que se ve expulsado Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, gol de Kim Min-jae. Entonces, si uno repasa todo el paso del Paris Saint-Germain por la fase de liga, era para que terminara en cuanto a sensaciones, por las ocasiones que generaba, por lo menos sexto, séptimo. No se tenía que haber ido al playoff. Y por eso, como bien dices, güey, se termina cruzando con el Liverpool en un momento en donde nos regalaron una final adelantada, porque para mí, si veíamos Liverpool-Barça, Liverpool-París, Liverpool-Inter en semifinales, era lo lógico. Sí, se podía ver. E incluso esta final también pudo haber llegado el Liverpool. Y al final Sí, en Liga se deja ir porque ya tiene la Premier ganada. Pero si hubiera tenido la Champions todavía por competir, estoy seguro que el nivel hubiera sido altísimo. Y luego, una cosa que creo que el Inter tiene a su favor y es que el tema de la defensa. Creo que le generan menos al Inter de lo que le generan al Paris Saint-Germain. Por ejemplo, la eliminatoria contra el Aston Villa le genera un montón. Y sí. Donnarumma lo salva en Héroe. prácticamente todos. Me dirán, sí, en el Inter Sobre Sommer todo lo la salva. vuelta Sí, sí, en sí. Birmingham. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, el Inter, alguno me dirá, es que también Sommer lo salva del Barça. Sí, pero el Barça te iba a generar sí o también. No, de El acuerdo. caso es que Donnarumma creo que ha tenido más trabajo y lo ha hecho bien. Que Donnarumma en Champions ha tenido bastantes errores y esta temporada parece que es todo lo contrario. En cuanto a porteros también están, yo creo que los dos mejores de la temporada. Sin duda. Temporada de arqueros, tanto Sommer como Donnarumma. Incluso yo pongo un poquito más arriba a Donnarumma porque contra Liverpool ya hace muy buenas atajadas. Sí, Ese partido de vuelta en Birmingham, en Villa Park, contra el Aston, me parece tremendo. Y además ahí se le descontrola el partido. Normalmente los equipos que salen campeones de Champions tienen un momento de duda sí, en la temporada, sea el Real Madrid de Ancelotti o el todos. de Zidane o el Bayern Múnich de Heinkes o de Flick. Los mejores equipos en Copa de Europa siempre tienen ese momento de duda y ese momento lo tuvo el Paris Saint-Germain en la vuelta en Inglaterra, en Birmingham, ante el Aston Villa, y el que termina respondiendo es el que había sido muy criticado como Donnarumma. Entonces, yo comparto, ha sido temporada de arqueros y están los dos mejores en la gran final.
por parte del Inter, ¿cómo crees que, claro, es que perdiendo esta final, te queda la sensación de que es un proyecto que lo ha hecho muy bien, que ha Ujú, trabajado perfecto estos años y ha sacado mucho con prácticamente nada en cuanto a presupuesto comparando con el propio Paris Saint-Germain? Está un club que tiene un país detrás y otro club que ha tenido que cambiar de propiedad y que ahora es propiedad casi de un banco porque pues no tiene ese capital que sí tiene el Paris Saint-Germain. ujú. Pierdes esta final y te quedas con la sensación de he hecho todo bien, pero me quedé esta temporada literalmente sin nada. Y eso puede ser un detalle, pero pues así es este deporte. Es que yo te voy a dar el titular de cómo veo esta final. Es más, te lo voy a dar porque seguramente cuando la gente está viendo esto ya lo dije en TNT y en Max. Así, Seguramente. así que mi titular es, juega el mejor equipo de la temporada, que es el Paris Saint-Germain, ante seguramente el mejor proyecto deportivo del último lustro. Y esto Sí, del mejor proyecto deportivo tiene un nombre propio, Beppe Marotta. Marota. Marotta, un especialista en fichar low cost o fichar como agentes libres. O sea, me parece que ha acertado en cada uno de los movimientos que ha hecho. Y hay que Tú ves de recordar, dónde vino todo el once titular y cuánto costó, es una locura. por supuesto, y por ejemplo, se habla mucho de Simone Inzaghi. El paso previo a Simone Inzaghi es Antonio Conte. ¿Quién lleva a Antonio Conte? Bueno, era parte del proyecto de Sí, en la Marotta, Juve. que Marotta en la Juve, bueno, Marotta se va de la Juve por el fichaje de Cristiano Ronaldo. Sí. Entonces, Que eso espectacular detona su mucho a salida. corto plazo, pero a largo plazo no le sirvió. El Inter es el primero que levanta la mano y dice, oigan, esto es oro para nosotros, Sí. Marotta es un especialista y por eso los jugadores muy buenos, igual y no de élite absoluta, que son buenísimos, pero no sé, han dado lo mejor de sí en un equipo como el Inter de Milán, el caso de, y que ya estaban contrastados, que Çalhanoğlu en el Leverkusen, ¿no? En su día antes del Milan, que Mkhitaryan en el Borussia Dortmund o en el Shakhtar Donetsk, Sí. ¿no? O sea, jugadores que tuvieron puntualmente una irrupción, que brillaron, pero que realmente en el Inter de Milán es donde han terminado de potenciar todas sus virtudes. Otras historias también de vida impresionantes, como la de Francesco Acerbi, ¿no? Que Sí. superó el cáncer, todo esto, que Dice ya que venía era prácticamente de la nada, que ahora totalmente, está ya, sí, o sea, es un proyecto, incluso los que estaban en el Gladbach, Sommer y Marcus Thuram estuvo cerca de irse al claro, Milan y lo acaba convenciendo por el proyecto que tiene el Inter. y llega libre, Sí, también, o y sea, eso de agentes libres increíble. también lo tiene dominado. Varela, que es increíble que lo han mantenido, Bastoni Sí, también lo ha mantenido, al propio Di Marco también, Lautaro, o sea, son jugadores que podrían por el presupuesto que tienen otros equipos ser fichajes de 100 millones de euros, pero que por el simple proyecto que tienen, no tanto por salarios, que puede ser superior a la propia Premier o equipos como el Paris Saint Germain, pero se han decidido quedar el Inter por lo que tú dices, el proyecto que es muy, uh-huh, muy, muy positivo. Ahora, totalmente. pasando un poco a las alineaciones, lo que te decía antes, creo que todos ya decimos de corrido. De parte del Sí. Paris Saint Germain no se espera ninguna sorpresa. Donnarumma, Hakimi, Nuno Méndez por fuera, Pacho, Marquinhos y quizás, a ver, Joao Neves, Fabián y sería Vitiña, Vitinha de medio centro, Kvaratskhelia, Dembélé y la duda quizás es Due Barcola, que últimamente es más Due que Barcola. es que yo creo que Barcola es más de atacar al espacio y Sí, Due más de producir al pie. O es sea, más especial Due. a mí me, es que con 19 años pagaron 50 millones, no hay que Sí, sí, olvidarnos de sí, lo eso. O quería el sea, al Bayern. Ren, a mí me parece que estamos ante un talento generacional brutal. Eh, y el hecho de tener la pieza de Barcolá, vas ganando 1-0, se te viene el Inter encima, necesitas verticalizar y lanzar, Barcolá. Vas perdiendo, necesitas alguien que tiene desborde, Barcolá. Entonces yo creo que también puede funcionar Desiré Doué como revulsivo, por supuesto, pero creo que hoy ve más titular a Doué por la derecha, el Dembo falso 9 y Sí. Kvaratskhelia en el costado izquierdo. Kvaratskhelia fichaje de invierno y ahí muy bien por el Paris Saint Germain. Porque si no Brutal. estaremos hablando de que Barcola es titular y ya en el minuto 60-70 te quedas un poco corto arriba porque sería Gonzalo Ramos y poco más. Totalmente. Para mí ahí hay un cambio de chip en cuanto a proyecto, porque Kvaratskhelia, sí, en ofensiva te produce muchísimo, Ah, pero el defiende chico, como... o sea, Parece yo lateral a quiero... veces. Me he encontrado, por ejemplo, muchos aficionados del Real Madrid
que Sí, me ojalá dicen, hiciera la mitad es, Vinicius, ¿sabes? es que el fichaje de Kvaratskhelia, por el esfuerzo físico, a veces lo ves ayudando a Nuno Méndez Sí, doble lateral, y en el Napoli pasaba menos, porque hay que recordar, por ejemplo, con Spalletti, cuando salen campeones en la 22-23, muchas veces Kvaratskhelia le decían, no, aguántate tú un poquito más arriba porque tú eres el que desbordas y me activas a Osimhen. sí, o sea, tú eres el Acá, único que arriba produce algo. Aquí tengo muy exacto, buenos, entonces sacrifícate más. y lo hace. Entonces me parece ejemplar ese fichaje del georgiano. Y aparte, qué buena historia. O sea, ¿cuántos georgianos recordamos en Champions? O sea, a mí me sale solamente Kaka Kalatse del Milan y paremos de contar, ¿no? O Y sea, aparte de salir del, bueno, estuvo también en la liga rusa, el Napoli lo ficha por 10 millones del Dinamo Batumi, o sea, Rubin es Kazan, ahí es como cuando yo lo también, conocí en el Rubin Kazan. De hecho, viendo highlights, partidos, yo era antes muy fan de la liga rusa, que tenía sobre buenos equipos todo, en su momento. totalmente. O sea, pero yo me acuerdo de, por ejemplo, el ecuatoriano Novoa, la rompía allá, un media punta portugués en el Zenit Dani, bueno, y todos los tradicionales, ¿no? De dónde salió Provgreniab con Arshavin cuando ganan en Sí. 2008 la Copa UEFA, el Pavluchenko de turno, bueno, me gustaba mucho la liga rusa y cuando ya no la seguía tanto, porque además cuando trabajaba como research en ESPN me mandaban la señal de la liga rusa porque la tenía ESPN Brasil. Entonces cuando entraba a 6 de la mañana, lo único que había, te la filtraban, entonces la tenía en el feed, ¿no? La podía ver. Y en algo de highlights me encuentro, no, el georgiano este que es buenísimo. Entonces me pongo a ver y luego en White Scout vi 2, 3 partidos cuando no había nada que hacer en verano o en la pandemia, no me acuerdo bien. Y dije, no, este chico es bueno, realmente es bueno. Y bueno, hoy lo que es, o sea, Kvaratskhelia sería una historia preciosa si levanta la Champions. Puede ser fichaje de la temporada y eso que solo es de media, o sea, de un Totalmente, semestre. totalmente. Así Compro. impresionante es. Y claro, en el Inter de Milán también el 11 cantadísimo, Sommer en portería, quizás la duda de Vice con Pavard, que creo que va a ser Pavard, Si está Acerbi, bien Bastoni, al 100% Pavard, va a jugar el francés, si no sí, Vice, que es el parche que ha tenido ahí, que sí baja de nivel, yo creo, ha porque cometido varios errores últimamente, a ver, me parece un buen cuarto central, pero creo que hoy en día lo que te mucho da más Bastoni futbolista por Pavard. izquierda es que Bastoni podría jugar de medio centro en otro equipo por cómo lanza, cómo conduce, De cómo extremo a rompe. veces. No, muy bueno Bastoni. Sí, sí, sí. Di Marco y Dumfries por fuera, Ujú. Mkhitaryan, Varela y Çalhanoğlu de medio centro y arriba Thuram, Lautaro. Que tienes algunas piezas interesantes como Taremi, que ya hace una buena segunda parte en defensa, sobre todo contra el Barça. Fratesi, que acaba metiendo un gol y tienes ciertas 2 goles variantes importantes, ¿eh? Fratesi marca el uno a contra el dos Bayern. en el Allianz, Sí, exactamente. Para mí ese duelo es clave también, o sea, viéndolo desde el prisma del aficionado del Inter, valoran mucho ese gol sí, porque era ganar en Alemania. sí, sí, sí. Y además, el gol que después mete contra el Barça es que es de los más importantes en la historia del Inter últimamente. Y Totalmente. ahora estar en otra final. Y aquí yo sí veo un poco más limitaciones en cuanto a los 11 del Inter, en cuanto a los que vengan de revulsivos, sobre todo por lo físico. O sea, yo creo que minuto 60 el Inter ya no va a tener prácticamente nada o poco en el tanque. Y al Paris Saint-Germain es que lo he visto muy fresco últimamente. Yo también, a ver, Fratesi puede entrar Taremi, Taremi, o sea, Darmian por Dumfries, es Carlos que, Augusto por Di Marco y ahí pero bajas. ahí hay un bajón de nivel, es lo que te iba a decir, o sea, porque Di Marco lanzando con esa zurda, Dumfries atacando como locomotora en el lado débil, o sea, es un equipo con un esquema muy definido, por eso yo creo que el Inter también tiene que ser consciente que, por ejemplo, no tiene un perfil de recibir la pelota al pie tal cual y regatear y sacarse 2, 3 jugadores de encima, como sí lo puede tener el Paris Saint-Germain con Doué, con Dembélé, con Kvaratskhelia, con Barcola, o sea, que son incluso Neves, que es un centrocampista muy ágil con el Sí. giro, etcétera. Entonces, ahí sí creo que son planteles más o menos equilibrados, pero sí hay que la balanza se inclina un poco más del lado del Paris Saint-Germain. Ahora, lo dijo hace poquitito Luis Enrique en el día de medios del equipo parisino. Pocos equipos en el mundo dominan tanto un sistema
como el Inter de Milán. O sea, porque sabe sus virtudes, sabe sus defectos, sabe atacar, sabe defender, sabe cuándo acelerar las pulsaciones del partido, sabe cuándo le puede activar el botón de, ok, si nos falta creatividad, claridad, vamos con empuje un poquito más, y tiene a un Lautaro Martínez que ha firmado una temporada impresionante, porque cada temporada evoluciona más. Hay algo Lautaro. nuevo, sí, sí, sí. O sea, es cada día más un delantero corte benzemaniarco, ¿no? O no sé cómo lo podríamos decir, pero que se asocia mejor, ¿no? O sea, que baja detrás, digamos, del medio centro rival y ofrece apoyos con una claridad brutal. Por último, predicciones. Bueno, para empezar, tanto el partido, porque creo que aquí está Sí. bastante claro, balón para el Paris Saint-Germain, el Inter defendiendo un poco más atrás, o quizás el Inter yendo más arriba como contra el Barça. O como contra el City, la final de 2023, en donde si Lukaku sale en un mejor día, el primer tiempo es mejor el Inter. Sí. No avasalla el arco de Ederson Pero Moraes, que puede ganar la final con otro delantero. Más, de acuerdo. O sea, yo creo que es una final pareja. Yo creo que el Inter sabe perfectamente dominar los dos trámites del partido que se pueden presentar. Sí creo que va a ser bloque medio del Inter, sí creo que va a llevar más la iniciativa el París, pero no veo un bloque bajo y de entrada aguantando muy atrás el Inter. O sea, sí, 60% de posesión para el París, incluso 57, 58 la primera parte. Y luego el Inter, eso sí, si mete un gol, se va a ir metiendo cada día, porque además el 5-3-2 a veces lo puede transformar en 5-4-1, ¿no? Porque puede poner a uno de los puntas, sobre todo, no sé. Casi siempre Thuram o... Es que Thuram, incluso en el Gladbach, ha jugado como extremo, ¿no? Partiendo de banda. Entonces tiene esa plurifuncionalidad, el hijo de la leyenda. Así que veo un partido parejo. Sí creo que para mí es 57-43 Paris Saint-Germain. Algo parecido iba a decir. Y yo me imagino un igual partido cerrado. Yo te diría un 2-1 para el Paris Saint-Germain. Sí, lo podría comprar. Muy ajustado. Incluso te diría 0-0 primer tiempo, segunda parte 2-1 Paris Saint-Germain. No soy bueno dando pronósticos, pero sirven para lo que sirven. A la gente luego le gusta para hacer el clip y decir, no, eres una basura, ¿sabes? Sí. Sí, así es esto. Bueno, muchísimas gracias por pasarte y mucha suerte comentando la final de la Champions en vivo. Ahí los esperamos. Es una experiencia tremenda con el gran Luis Omar Tapia. Su final número 30 de Champions, imagínate. Es una locura. ¿Cuántos llevas tú? 8. Va a ser la octava. La cuarta en televisión. Hice 4 en radio, que eso me ayudó muchísimo. En radio, sobre todo, me tocó una época en donde transmitía muchísimos juegos. Creo que son 96 partidos de Champions en 4 temporadas, incluidas las 4 finales, 18, 19, 20, 21. Y luego, bueno, ya cuando llegué a TNT y a Max, que bueno, me han dado la oportunidad de hacer las finales, de estar ahí, que es un privilegio. Y bueno, ahora con ese aliciente de comunicar, transmitir con el gran Panda. Así que los esperamos ahí a través de TNT y de Max. Una cobertura brutal. O sea, es muy lindo, pero también es muy sí, va a ser pesado. Yo te quiero ver 2 días después.